En un vídeo anterior sobre la historia de la ilustración anatómica dije que iba a ocuparme de Crisóstomo Martínez en otra ocasión. Pues bien, voy a hacerlo ahora. Como dice Juan Pimentel, se trata de uno de los tesoros sumergidos de la ciencia española. Voy a tratar de ser lo más sintético posible para ajustarme a los tiempos. Esto significa que quedarán cosas en el tintero, pero para quien quiera ampliar dejaré en el blog bibliografía para ello. Parece que el primero que puso a Martínez en el lugar que le corresponde fue Josep Rodríguez en su Biblioteca Valentina, anterior a 1700. Contribuyó con una biografía más extensa Marcos Antonio de Orellana en su biografía pictórica Valentina. González de Velasco fue el primero en dedicar un artículo a la figura de Martínez en el Anfiteatro Anatómico Español en 1877. También podemos mencionar el discurso de José Vives Ciscar y el artículo de Faustino Barbera, publicado en la Revista Valenciana de Ciencias Médicas en 1902. Finalmente, R. Pérez Contel realizó un estudio en 1955. También ha habido estudios franceses y alemanes. José María López Piñero publicó toda la obra de Martínez acompañada de un profundo estudio en 1964, que se ha reeditado 2 veces. Luego ha habido aportaciones de aspectos concretos de la vida y obra de Martínez, como las de Felipe Jerez y López Terrada, de Juan Bordés o de Velasco Morgado. Crisóstomo Martínez Sorlí nació en Valencia en 1638. Se formó como grabador y pintor. Uno de sus maestros fue Jerónimo Espinosa, discípulo del conocido Ribalta. Como grabador quedan unas pocas obras, lo que demandaba entonces el público: estampa religiosa, retratos, portadas, etc. Los estudios de medicina en Valencia gozaban todavía de cierto renombre, especialmente en lo que a morfología se refiere, aunque se había vuelto a un inmovilismo doctrinal. Sin embargo, el número de disecciones aumentó. En 1624 se construyó un anfiteatro anatómico que se amplió en 1637. El movimiento novator surgía también en la ciudad. En 1696 el renovador Tomás Longas ocupaba la cátedra de anatomía y desde 1661 a 1681 la de Herbes estaba en manos de Bautista Gil de Castelldases, quien después ocupó la de prima o práctica. Martínez comenzó a realizar un atlas anatómico que sirviera tanto para los médicos como para los artistas, con el apoyo del claustro de profesores, especialmente de este último. Martínez decía: como vivimos en un siglo tan ilustrado, en el que parece que las ciencias y las bellas artes han llegado a su perfección, es justo que los que han adquirido algunos talentos en su estado comuniquen al público el fruto de sus trabajos y desvelos. En 1685, el Ayuntamiento de Valencia y el claustro de la Facultad de Medicina solicitaron una ayuda económica a Carlos II para que Martínez completara ese atlas en París. Se le concedieron 800 libras pagaderas en anualidades de 200 según fuera entregando el trabajo. Hubo dificultades para cobrar porque tuvo problemas para completar el encargo. El viaje a París tenía la finalidad de conocer y familiarizarse con las técnicas de grabado e impresión más adelantada, también para consultar las últimas obras anatómicas. Dejó Valencia a su esposa y 4 hijos. Llegó a la capital de Francia el 19 de julio de 1687. Residió en el Colegio Montaigu. Durante su estancia escribió 3 cartas a Castelldases. En la primera le anunciaba y justificaba el retraso que iba a sufrir su trabajo. Necesitaba tiempo para ponerse al día, para aprender las nuevas técnicas y aplicarlas. También se vio obligado a reducir su atlas a un tratado de osteología. Contactó con el anatomista Guyard-Joseph Duvernet y con el ambiente científico de la Académie des Sciences, el más avanzado en el París de la época y enfrentado al más tradicional de los catedráticos de medicina de la Sorbona. Se relacionó con Jean Audran y Etienne de Frocher,
grabadores reales de Luis XIV. Allí pudo ver las estampas grabadas por el holandés Bidlo y se convenció de lo mucho que le quedaba por aprender e investigar. Decía estudiar y especular de nuevo, por lo que en estos tiempos últimos se ha subtilizado esta materia no solamente en Francia y en especial París, pero en Suecia, en Holanda, en Inglaterra y otras partes. En la segunda carta informaba de sus 2 años en París y de su dedicación a la investigación anatómica. También da noticia de los problemas que le causaba la gota que sufría. Mencionaba las 2 láminas grandes que había grabado durante este tiempo. En París también se familiarizó con el uso del microscopio y poder penetrar en la estructura de las formas. Aquí vemos una reproducción del microscopio que utilizó Martínez, realizada por Vicente Zorrilla. En la tercera y última carta escrita con posterioridad a septiembre de 1689, siguió informando de su labor y de una de las grandes láminas. Allí publicó la lámina 18 en 1689, que se dedica a las proporciones del cuerpo humano. A la derecha de los 3 cuerpos masculinos, con perspectiva dorsal, frontal y lateral, figura el esqueleto de un niño. Se aprecia cómo las proporciones se mantienen a distintas edades. Se reeditó 2 veces, en Frankfurt-Leipzig en 1692 y en 1740 en París, junto con la lámina 17 y un éloge de autor desconocido. Más tarde, la Real Academia de París compró las planchas y publicó en 1780 la reimpresión de las 2 grandes láminas y los folletos que las acompañaban. La lámina 17 reúne las visiones macro y microscópica, los objetos tratados de forma aislada en el resto de las láminas. Se trata de una imagen sintética, de una visión de conjunto que ayuda a ubicar cada parte y no perder la perspectiva. En el plano superior figuran 14 o 12, según otros, esqueletos en diferentes posiciones. Cada uno de ellos presenta un elemento de las representaciones de las vanidades. En el inferior se muestran los huesos de las extremidades y algunos sueltos del cráneo y tórax abiertos en su interior, ofreciendo al espectador los tejidos óseos, las membranas y observaciones microscópicas. En su explicación del grabado subyace un trasfondo religioso que, sin embargo, aparece solo en los símbolos. Habla de la vida y de la muerte, del destino del hombre, de la miseria humana y del pecado. Sin embargo, parece que llega a considerar la naturaleza como la que rige la mecánica del mundo y, de alguna manera, reemplaza a Dios. En esta lámina se mezcla la mentalidad barroca, que se extiende entre la idea moderna y racional de la ciencia, y un mundo donde lo patético es un elemento cotidiano: ciencia, filosofía, arte y religión. Solo con estas 2 láminas consiguió Martínez prestigio en la historia del grabado, la anatomía y el arte europeo del siglo XVII. Aún realizó 4 láminas nuevas, las dedicadas a los huesos del cráneo, el fémur y la tibia. Con estas láminas podemos decir que su mejor trabajo fue la investigación de la estructura fina de los huesos, especialmente con el microscopio. De esta forma se puede afirmar que pertenece a la primera generación de microscopistas europeos junto a sus coetáneos Marcello Malpighi, Van Leeuwenhoek y Robert Hooke. Asimismo, imprimió a su trabajo las características del dinamismo e infinitismo propias del siglo XVII. Aparte de las láminas 17 y 18, los restantes aguafuertes con retoques de Brühl se conservan en el Archivo Municipal de Valencia, junto con 7 manuscritos que contienen la explicación de 6 de ellos y el texto titulado Generalidades acerca de los huesos. La guerra entre Francia y la Liga Augsburgo, de la que España formaba parte, le supuso dificultades como la de ser acusado de espía y tener que abandonar París en 1690 y trasladarse a la región de Flandes. Murió allí pocos años después, en 1694. Crisóstomo fue consciente del cambio de las cosas durante el período ilustrado y de que la ciencia estaba cobrando prestigio. Su atlas puede considerarse como un estudio artístico y también científico. Dejó una obra muy superior
a las que se publicaron con imágenes anatómicas en la España del siglo XVI y también de la mayoría publicadas en el siglo XVIII. Bien, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.